Hola, bendiciones. En esta ocasión para compartir con ustedes un tema el cual he titulado Nunca hemos visto algo así. Y tomamos como referencia el libro de Marcos capítulo 2, del verso 1 en adelante, y dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, ¿ok? Y ahí dice, e inmediatamente se juntaron muchos de maneras que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra del Señor, ¿no? Le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, el cual era cargado por 4 personas. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y abriendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban o hablaban en sus corazones, en sus pensamientos. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder o potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Amén. Levántate, toma tu lecho y vete. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Nunca hemos visto algo así, nunca hemos visto tal cosa. Vamos en este momento empezar el estudio, y es que el Señor Jesús iba de regreso a Capernaum. Y dice la palabra que aquel lugar se había llenado de tantas personas que aún no cabían en ese lugar de haber tanta audiencia o tantos oyentes recibiendo palabra. Pero entre ellos estaban los escribas, conocedores de la ley. Amén. Y dice que cuando ellos escucharon esta palabra que Jesús le dijo a aquel hombre, e inmediatamente comenzaron a cavilar o a hablar en sus corazones. Amén. Pero quiero resaltar la fe de los 4 personas que llevaron a aquel paralítico, porque es algo que no lo podemos pasar por alto. Aquella fe que es una fe compuesta, amén, es una fe en singular, una fe que habla, que bendice, amén, que comparte y que anima aún a la persona que está pasando el problema. Y tenemos que resaltar ese punto, amados hermanos. Cuando nosotros vamos a motivar a alguien, a alentar a alguien, gloria sea el nombre de Dios, tenemos que ir reforzados y cargados de mucha fe, para que cuando nosotros estemos en aquel lugar orando por algún enfermo o alguna persona que tiene alguna situación, nuestra fe nos respalde. Amén. Pero acá hay otro punto interesante, gloria sea el nombre de Dios. Hay otro punto interesante de todo esto. Cuando él le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, nosotros sin duda esperábamos quizás que Jesús diga, levántate, toma tu lecho y anda, que era lo primero, ¿no? Directamente al tema de la salud. Pero eso vendría después, amén. Primeramente él le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces hay 2 cosas importantes o 2 partes importantes dentro de este momento especial, amén. Y es que es el perdón más sumado con el milagro de poder de sanidad, que están vinculadas ambas cosas, amén. Lo primero sería aquello que le das autoridad a Jesús de parte de Dios para perdonar pecado. Amén. Y fue el punto donde hubo el desacuerdo con los escribas. Lo segundo sería la relación, o qué relación habría entre el pecado y la enfermedad, en el cual entonces la gente podría decir que la enfermedad era un juicio de Dios. Amén. Pero sumado a estas 2 palabras de bendición para la vida de aquel hombre,
El Señor se enfoca en perdonar pecados y luego decirle a la persona, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Levántate, toma tu lecho y anda. Así que esto también tiene una parte donde el Señor Jesús quería ante el público o ante las personas que estaban, principalmente en los escribas, demostrarle que aquel que perdonaba pecados también tiene poder para sanar. Amén. Era como quien dice el darles a entender que había una prerrogativa o privilegio, amén, de gracia, amén, de parte de Dios en Jesús para poder perdonar y sanar a aquella persona. Porque la blasfemia de aquel tiempo era pagada o era considerada un pecado pagada con una condena de ser apedreado. Levítico 24, 10, 23. Amén. Entonces, prácticamente el Señor Jesús, al momento que lo declara, inmediatamente lo reafirma o lo fortalece, aquella palabra que dijo, con una expresión de poder de parte de Dios para sanar enfermos. Aleluya. Y conociendo luego que Jesús en su espíritu que ellos pensaban dentro de sí mismos, y les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es único solo decirlo? Sería fácil decirlo nada más, pero era bueno reafirmarlo mediante esa confirmación de poder, mediante la declaración de sanidad en aquel hombre. Amén. Así que el hombre logra levantarse y andar, y queda claro que Jesús obra con poder y por lo tanto tiene su derecho a decir, tus pecados te son perdonados. El verso 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto algo así. Hermanos, finalmente, cuando nosotros vayamos a orar o vayamos a hacer algo de parte de Dios, oremos para que las personas digan, nunca hemos visto algo así, pero no porque el crédito lo llevamos nosotros, no. El poder es de Dios, amén. El poder es de Dios y el Señor deposita esa autoridad para que nosotros podamos transmitirle a las personas que hay salvación por gracia, amén, pero también hay poder en la oración, que también hay poder de parte de Dios para hacer muchas cosas que son tan necesarias para este tiempo. Así que vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, gracias Padre, por este tiempo que hemos recibido esta palabra, Señor. Que cuando nosotros vayamos a orar, Señor, siempre esté su respaldo ahí con cada uno, Señor. Y cuando expresemos, Señor, el evangelio de la salvación, el evangelio del perdón, las personas lo puedan recibir. Amén. Pero de la misma forma, cuando hagamos esto, si hay una enfermedad, Señor, el respaldo del poder de Dios sea con nosotros y aquellos enfermos puedan sanarse. Para testimonio de su poder, para testimonio de su gloria. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Muchas gracias. Y la moraleja de esta enseñanza es muy buena. Nos ayuda a todos a alimentarnos de fe. Aquellos 4 hombres se fueron felices porque se cumplió su objetivo. Aquel paralítico fue levantado porque fue contestada su oración o su deseo de ser sano. Jesús pudo demostrarle a los escribas que él venía o era un enviado del cielo. Amén. Y tenía la autoridad como hijo de Dios para perdonar pecados. Y además demostró que el poder de Dios estaba con él. Amén. Así que espero que este tiempo haya sido de mucha bendición para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Soy el pastor Freddy Castro y no olviden, por favor, darle like, no olviden suscribirse y compartir estos videos. Que Dios me les bendiga.